Transmitiendo con 13.000 watts de potencia desde sus estudios en Boulevard Padre Quino, 1435, Colonia Vicente Guerrero. Código postal 23020, La Paz, Baja California Sur, México. Radiante FM, un concepto radiofónico de CPS Media. Una radio inteligente para un público radiante. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las expresan y no representan el pensamiento ni la línea editorial de CPS Media y Radiante FM. Recupera el equilibrio y descubre lo que necesitas para salir de tu zona de confort. Diez de la mañana, ya con 1 minuto. Bienvenido a Zona de Confort a través del 91.1 de tu FM. Y también, ya sabes, nos puedes seguir por todas las redes sociales en Facebook, que ya estamos a punto de lanzar nuestro en vivo Radiante FM La Paz. Nos puedes seguir por Instagram, nos puedes seguir por Twitter, en nuestra página de internet lapaz.radiante.fm, para que estés conectado con nosotros de todas las formas, a donde vayas. Ahora sí que puedes tenernos. Es más, si ahorita se te pasa y dices, no, tengo que salir y quería escuchar el programa, no te preocupes. Al ratito va a estar también arriba colgado para que tú lo puedas ver y compartir. También tenemos WhatsApp, el 612-22-810-76, para que puedas comunicarte con nosotros, porque hoy tenemos un tema que, mire, a lo mejor no le va a gustar tanto, pero lo tiene que cumplir, ¿eh? Mi nombre es Marta Sabín y hoy vamos a hablar sobre el ISR para personas morales y estas declaraciones que tenemos que hacer algunas personas trimestrales, mensuales, anuales, pero pues ahora sí que yo soy inexperta en este tema. Para eso me traje un especialista, al contador Ricardo García, que le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Buenos días. ¿Qué tal, Marta? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación y por recibirnos el día de hoy aquí. No, pues al contrario, agradecida porque, mira, primero empezamos enero, el año nuevo y todo muy bonito. Luego febrero y de repente empiezas a ver que los contadores empiezan a publicar así como, ¡ay! Esto se empieza a poner difícil, ¿no? Y empiezas a ver memes con la imagen del SAT y dices, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿No? ¿De qué me estoy ¿Por qué perdiendo? yo no estoy estresado? No entendí el chiste. Y es que las personas morales y físicas tenemos que hacer declaraciones, pero a veces no sabemos ni en qué consiste, nada más escuchamos. Y en este momento, pues siguen las personas morales pues llevando sus documentos y tratando de hacer su declaración y entender qué es el ISR. Muchas cosas que entender, oye. Es correcto, como tú bien lo comentas, Marta. Pues ahorita en estas fechas, más que nada durante el mes de marzo, a más tardar el último de marzo, el 31, las personas morales tienen que cumplir con presentar su declaración anual de ISR. El ISR es el impuesto sobre la renta, ¿no? De manera abreviada. De igual manera, durante el mes de abril, las personas físicas tienen que presentar esta misma declaración, pero lógicamente con un tratamiento totalmente diferente. Entonces, aquí el tema, y como bien lo dices, ahorita desde el 1 de enero como contadores terminando el año nuevo, pues ya andamos reuniendo toda la documentación para poder presentar esta declaración de forma correcta, ¿no? Sin embargo, como bien lo comentas, en muchas ocasiones suena o es más bien complejo. ¿Por qué? Porque hablamos de cálculos y conceptos que muchas veces son poco entendibles o difíciles de digerir, ¿no? Entonces, aquí, como lo platicamos a manera de broma, una cosa es que no los entendamos, que no nos guste y demás. Sin embargo, tenemos que cumplir con esta obligación como tal, ¿no? Sí, que además es importante y en algún momento me gustaría que habláramos de ello también, del por qué tenemos que presentar estas declaraciones y para qué sirve al final estas recaudaciones. En muchos países estas recaudaciones inclusive tienen voluntarias, ¿no? Porque esto ayuda a funcionar o a que el país funcione de una mejor manera. Pero bueno, ese es otro asunto y ahorita lo platicaremos. Sí. Antes de irnos hacia eso, primero, ¿qué es una persona moral? Una persona moral es, si quieres iniciar por el concepto como tal, siempre, al menos en dando clases o tratando en las conferencias que damos, en las pláticas o asesorías, textualmente en la ley del impuesto sobre la renta no viene definido como tal qué es una persona moral.
¿sí? Entonces aquí es donde tenemos que acudir como tal al derecho federal común y tenemos que irnos al Código Civil Federal, en el que en el artículo 25 como tal nos da un listado de lo que se va a entender o comprender como persona moral. Sin embargo, a grosso modo y de manera simple, es la unión de dos o más personas que forman una figura jurídica totalmente diferente a la persona física. Es decir, tú y yo decimos, ¿sabes qué? Vamos a poner una empresa, ¿va? A partir de ahí tenemos que iniciar un procedimiento totalmente diferente a que es como si fuera una física. Aquí primero tenemos que definir un objeto social. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Es correcto. Una vez identificado a qué nos vamos a dedicar, tenemos que acudir ante un notario. ¿Para qué? Porque es quien le va a dar forma a esta estructura, a este documento oficial que se le llama acta constitutiva, que a partir de aquí viene como un acta de nacimiento, por así decirlo, como de las personas físicas. Sin embargo, esto es de la persona moral, donde viene el nombre, la denominación como tal de la persona moral, que esta autorización tenemos que solicitarla ante Secretaría de Economía. De igual manera, aquí viene todos los datos generales, objeto social, qué capital es el que vamos a poner en juego, cuál va a ser nuestras funciones y qué poderes vamos a tener cada uno, ¿no? Una vez que se constituye esta persona moral ante notario, tenemos que realizar la inscripción ante el Registro Público de Comercio y de la Propiedad. Esto es importante porque en algunos casos nos han tocado que directamente de notario quieren darse de alta. Sin embargo, haz de cuenta que si no te inscribes como tal ante el registro público es como si no existieras. Ese documento no tiene validez como tal. Entonces, una vez siguiendo esa línea, te definimos objeto social, autorización de Secretaría de Economía, vamos ante notario, protocolizamos, registro público, ahora sí, acudimos a SAT. Y ahí en SAT es donde, de acuerdo a la actividad que vamos a realizar, se nos asigna como tal nuestro régimen fiscal. Persona moral, existen diferentes personas morales, ¿no? Aquí hay que tenerlo en cuenta que existen, ustedes pueden ver, personas morales que son asociaciones civiles. Que Eso te iba a preguntar. En la mayoría de los casos no persiguen fines de lucro. Existen las sociedades civiles, que es conjunto de profesionistas, médicos, abogados, contadores, administradores. De igual manera están las sociedades anónimas de capital variable, que por lo regular persiguen un fin de lucro, ya sea prestación de servicio, comercialización. Igual las sociedades de responsabilidad limitada, que es una figura jurídica que se utiliza en el extranjero y que por fomentar ahora sí que la inversión como tal en México, es la figura jurídica que se le asemeja como tal aquí en México, ¿no? De igual manera, ahora sí que en cuanto nos damos de alta en SAT, a partir de aquí nacemos a la vida fiscal, nacen nuestras obligaciones y a partir de ahí es donde inicia toda la parte tétrica, ¿no? Toda la parte complicada de los números. Que ahí, bueno, lo ideal es tener de la mano siempre a nuestro contador, el informarnos, cada uno de los pasos que tenemos que seguir, como decías, desde que nos constituimos. Y seguramente mucha gente ahora en pandemia, pues empezó a emprender, ¿no? Y entonces se constituyó, o algunas de esas asociaciones civiles están en ese proceso y la verdad es que estamos bastante desorientados, no tenemos una cultura educativa en este sentido, en el que nos diga, este es el camino a seguir. Aunque tenemos información a la mano, pues no hay alguien que nos guíe, ¿no? Entonces, sí. Ahí ya me constituí y todo. Pero, ¿desde cuándo empiezo a declarar? Desde mi primer año que me constituí, me van a esperar, me van a llamar, ¿qué onda? Sí, de hecho, dices algo muy importante, ¿no? Ahora con el tema de pandemia, que se detonaron, ahora sí que el emprendimiento buscando de una manera solventar o la parte económica. Aquí el tema es que tienen que definir primero. Yo siempre recomiendo el definir bien qué vas a hacer, porque para efectos fiscales es muy distinto el tratamiento como persona moral a como persona física. Entonces muchos dicen, ay, hay que hacer negocio, una moral. Espérame, ¿pero por qué quieres hacer una moral? No, es que mi tío o el primo de un amigo fue quien me dijo que era una persona moral. Y siempre se lo ejemplificamos con cifras. Digo, suponiendo que en este año generas tanto ingreso, como moral pagarías esto, como persona física pagarías esto. De acuerdo a tu operación no te conviene ser persona moral. O sea, más bien no es necesario, vaya, porque puede ser para ti que vas emprendiendo un negocio que se te facilite más empezar como tu persona física, que igual en una plática posterior miraremos más a detalle cómo es este tratamiento. Entonces te vas a dar cuenta que no es necesario llegar a esta formalidad, por así decirlo, sino como física tienes tu obligación fiscal y es más sencillo, ¿no? Por llamarlo de cierta manera. Sin embargo, aquí como persona moral, a partir de que te registras en SAT,
A partir de ese momento empieza tu obligación fiscal. A partir de ahí tienes que empezar a pagar este impuesto como tal. Y aquí lo que siempre pues trato de dejar muy en claro, porque es muy común que nosotros vía nómina nos retengan un impuesto sobre la renta. Es mucho. Es muy común que cada mes ustedes verán aquí en su empresa que están pagando el impuesto como tal, sea ICR, IVA, retenciones y demás. Sin embargo, aquí nos enfocamos tanto en el que tengo que pagar. Sin embargo, muchas veces no conocemos el por qué. Yo te pregunto, ¿tú conoces por qué pagas ese impuesto sobre la renta? Bueno, me lo dices al regresar porque tenemos que ir a una pausa y yo así, ahorita lo voy a buscar en San Google. Porque trabajo y me cobran. Oye, tenemos que ir a una pausa, son las 10 de la mañana ya con 10 minutos. Les recuerdo que tenemos el WhatsApp listo para usted si tiene preguntas, si tiene comentarios. ¿Usted sabe por qué le retienen el ISR? O sea, trabaja y paga por trabajar. Cuéntame. 612-22-8-10-76. Vamos a una pausa, pero regresamos rapidísimo. El ISR para personas morales, el tema de este día aquí en Zona de Confort. Zona de Confort. Regresamos. Radiante. Radiante FM. Algo radiante. Radiante FM. Zona de Confort. Continuamos.
Y ya estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 14 minutos. Y bueno, yo no alcancé a buscar porque nos quedamos aquí. Cada vez me hacen más preguntas, el contador Ricardo García, que yo me quedo con cara de, ¿what? El asimilado, ¿qué? La deducción, ¿qué? Y el ICR, ¿qué? Pues bueno, me preguntabas por qué te retienen este puntito, ¿no? Porque nos llega nuestro recibo, entonces dice, tu sueldo es tanto. Y tú dices, ¡ay, qué padre! Está el IMSS, ISR, para la vejez, no sé, en tu préstamo, tu casa, todo así, de repente ya dice, eso te pagábamos y eso te deducimos y eso es tu sueldo. Pero el ISR es el que no tiene como un nombre, ni sabemos muy bien cómo para dónde va. Ok. ¿No? A ver, ya que no supe, maestro, cuénteme por qué me retienen el ISR. Ok, primeramente, en ese entendido, ¿no? O sea, todos dicen, ahí está la figura jurídica como persona moral, como persona física, y todos pagamos impuestos. Sin embargo, aquí es importante que nosotros tengamos muy bien definido del por qué, porque muchas veces no lo conocemos y andamos en la grilla, no, de que SAT me retiene y que el gobierno roba y demás, cuando realmente no sabemos en sí cuál es el fondo de todo esto, ¿no? Entonces, primeramente, en nuestra Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, nos dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir para el gasto público. Y aquí se desprenden dos conceptos, el contribuir y el gasto público. Contribuir viene siendo lo que tú haces de manera mensual a través de tu nómina. ¿Sabes qué es lo que me retiene en nómina? Yo estoy contribuyendo para el gasto público, ¿no? De igual manera, el impuesto que están pagando las personas morales ahorita en su anual o en pagos provisionales de manera mensual, esa es la manera en que ellos contribuyen. Todos contribuimos de una u otra manera al generar ingreso como tal aquí en territorio nacional, aquí en México, ¿no? Entonces, aquí al hablar de contribución, bueno, ¿contribuyo para qué? Gasto público. ¿Qué es el gasto público? Entonces podemos definirlo en unos conceptos, hablando de infraestructura, hablando de salud. Los hablando viajes a París que se avientan los diputados. No, no es cierto, eso no. Hablando de educación, seguridad, ¿no? Entonces, dicho en otras palabras, ¿qué viene siendo? Pues la pavimentación, alcantarillado, el alumbrado, el agua, tal cual las escuelas, los hospitales, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que nosotros pagamos hablando del impuesto o de la manera en que contribuimos, va destinado para estos conceptos, ¿no? Sí. Entonces, aquí cuando llegan los clientes a nosotros, pues lo primero es, ¿qué tengo que pagar a SAT? ¿Y por qué? Sí, demás, ¿no? Entonces aquí siempre, primero, pues tranquilo. Yo siempre les digo, el objetivo de que tú pagues es para esto. Oye, ¿quieres ver una ciudad bonita? Pues, es correcto, ¿no? Que aquí miramos al extranjero y decimos, oye, ¿por qué en otro país tiene como tal una tasa mayor de impuestos sobre la renta? Sin embargo, pues la gente no se queja, al contrario, ahí te va, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta de, bueno, nosotros de qué manera vemos en nuestro estado, en México como tal, esa retribución de lo que nosotros estamos contribuyendo, ¿no? Estaríamos entrando en un tema totalmente diferente, pero aquí lo que la asesoría va encaminada de manera preventiva, mira, te guste o no te guste, reniegues o no reniegues, patalees o no patalees, es tu obligación como tal. Está establecido en la Constitución. Tú cumple con lo que te toca. ¿Por qué? Porque el no cumplir tiene sus consecuencias. Entonces, entramos en el tema de que me va a revisar SAT si no estoy cumpliendo en tiempo y forma, me va a determinar una omisión de impuesto, actualizaciones, recargos, multas en un momento dado, ¿no? Iniciamos en otra fase. Es que yo no sabía, contador. Claro que por supuesto que lo sabía. Sin embargo, pues aquí uno se hace obsiso como tal y dice, no, pues nunca me va a auditar SAT. O sabes que no me va a revisar y no lo voy a terminar pagando, ¿no? Sin embargo, a manera de broma, pues siempre lo comentamos. Oye, te llega una invitación de SAT y es una muerte anunciada. Le digo, ¿por qué? Porque si te llegó una invitación a que te regularices, significa que ya te detectó algo, ya te observó algo. Ahí. Es correcto. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta del por qué debemos pagar estos impuestos como tal. Y al hablar de impuestos, es un concepto general que se divide en impuestos sobre la renta, el IVA y el IEPS como tal, ¿no? Eso a nivel federal. Claro, y entonces las personas morales, que además les tocó, pues ahora en marzo, ¿no? Todavía les quedan unos días y todavía no se ha regularizado. Lo decíamos hace unos días, el asunto tiene que ver hasta con poder dormir bien, porque dices, ¿no? Te llega el correo o algo. Es más, ves un anuncio y tú, ay, no he hecho mi declaración. Sí, de hecho ahorita todos los clientes dicen, contador, ya tiene el anual porque no he podido dormir, estoy estresado, quiero saber cuánto tengo que pagar, ¿no? Y aquí lo curioso es que una distinción, por ejemplo, las personas morales tienen la obligación de presentar su declaración anual de ISR dentro de los primeros 3 meses
al ejercicio posterior al que corresponde el pago. En este caso, 2020 ya terminó el 31 de diciembre. Entonces, a partir del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, las personas morales ya pudieron haber presentado su declaración anual. Como buenos mexicanos nos esperamos hasta el final. Esa es una razón. Como buenos mexicanos todos hasta el final. Y segundo, porque la plataforma de SAT como tal sigue surgiendo algunos cambios. Entonces, por lo regular, la plataforma queda al 100 durante el mes de marzo. Entonces es una de las razones como tal de esperarnos hasta este periodo, ¿no? Sin embargo, ahorita todavía hay algunos detalles de como todo es electrónico, SAT hizo sus adecuaciones ahora en febrero y en marzo, entonces aún no queda al 100 la plataforma a pesar de que ya estamos por concluir el mes como tal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues nos tocó la pandemia justo empezarla en marzo, ¿no? Y pues no estábamos preparados en nada, ¿no? En lo educativo, en lo laboral, obviamente en las declaraciones y pues por ahí del 14, 15 nos dicen se van a ir a sus casas y también SAT, pues no es que haya dejado de trabajar. Es correcto. Pero sí dejó de poder recibir gente. Es correcto. Y pues bueno, con de repente programas algo obsoletos, ¿no? O te metes a la página y pues durar ahí la vida. Entonces, ¿cómo les fue el año pasado a ustedes haciendo las declaraciones para sus clientes, ¿no? Para esas personas morales que era como, se está acabando el tiempo, estamos en pandemia y ahorita pues ya tuvimos un año para más o menos regularizarse y aprenderse. ¿El SAT tiene algún tipo de formas para decir, bueno, sí te espero un día porque yo fallé? No, por lo regular, si es un caso extremo, da prórrogas. Sin embargo, últimamente es muy raro que suceda. Sin embargo, si por X y razón la plataforma no nos permitiera a nosotros presentar la declaración, forzosamente tendría que realizar una prórroga como tal. Estamos hablando no de prórroga de meses, ¿no? Estamos hablando de 3 días, 2 días, demás, dependiendo de su criterio, ¿no? Entonces aquí pues tendríamos, ahorita yo lo que siempre le digo a mi equipo de trabajo y a todos mis clientes es que hay que estar al pendiente de ver qué es lo que sucede. Lógicamente ahorita las declaraciones ya están listas, ya están calientitas, digo, nada más para subir y enviar. Entonces aquí tenemos que estar al pendiente y como tú bien lo dices, el año pasado, si no es que a partir de marzo, ¿no? Todo fue pandemia, fue algo muy complicado porque económicamente y financieramente sí afectó a los empresarios, tanto que muchos tuvieron que cerrar como tal pues sus negocios, ¿no? Lamentablemente. Y aquí el tema es que nosotros decimos, pues podrán cerrar, pero el SAT no descansa. Entonces, a pesar de que está, es correcto, la declaración tiene que estar presente el día 17 como tal de cada mes al que corresponde el pago, ¿no? Y es un tema delicado porque pues nosotros, así como los doctores ahorita, que son quienes están recibiendo los regaños directamente a los familiares, nosotros como contadores, que somos el vínculo directo con SAT, pues quien recibe, ay, contador, si mi negocio cerró, ¿por qué tengo que pagar impuestos todavía y demás? Que un beneficio, estímulo. Yo no soy SAT, digo, lamentablemente yo te proporciono la información que hay al día y hasta ahorita nos mantenemos igual. Entonces, un dato curioso que tú le dices, bueno, ¿cómo le hizo SAT? Aquí estamos hablando de que él hizo uso de todos sus medios electrónicos. No sé si conozcas lo que es el buzón tributario, sin embargo, a través de este medio, SAT hizo llegar todas sus invitaciones a regularízate, cumple en tiempo y forma, tienes pendientes estas obligaciones y demás. Tú dices, bueno, ¿cómo le hago? Primero agendando cita, ¿no? Hay algunos, SAT no descansó, siguió sus facultades de comprobación, haciendo invitaciones a los contribuyentes, oye, apérsonate conmigo, y lo hacía de manera electrónica, que le llaman un programa, ¿no? Es correcto, que le llaman un programa de vigilancia profunda, en donde te citaba como tal una entrevista, así como estamos tú y yo cara a cara, pero a través de un aplicativo que tienen ellos, el famoso Teams. Entonces aquí es donde ellos te exponían como tal todo tu tendencia como tal, de sabes qué, en tales ejercicios, tales periodos, tienes tantos ingresos y me has declarado tanto. ¿Qué está pasando? Tienes 10 días, regularízate, si no, ya sabes. Entonces es importante que estemos al pendiente. Dice, si SAT no descansa, pues nosotros como contadores menos, ¿no? Tenemos que estar ahí al pendiente de qué necesitan nuestros clientes. Sí, que eso es algo bien importante. Hoy justamente estaba viendo unas estadísticas, pues que sí son alarmantes en cuanto a los negocios que murieron, ¿no? Y empleos que no se han recuperado. Baja California Sur aparece en segundo lugar, está primero Quintana Roo, luego Baja California Sur. Y bueno, eso nos habla que los negocios pues que no tienen a un solo empleado, ¿no? Sino tienen por lo menos, vamos a ponerle 5, un negocio pequeño, y de ahí, pues a más, ¿no? Son personas que se quedaron
pues con deudas, con Y con problemas laborales, problemas laborales, hipotecarias, de todo un poco, y además te dice, hey, aparte, es a mí tienes que pagarme porque tú ganaste el año pasado, y además, mientras no te desconstituyas, me imagino, pues tienes que seguir cumpliendo esa obligación, es correcto. Sí, aquí en pandemia, pues lógicamente como personas morales tienen una facilidad, no es facilidad, sino es una opción de suspender actividades económicas. Es decir, oye, yo en pandemia detecté que mi negocio nomás no va a funcionar, me suspendo. Y a partir de que me suspendo, lógicamente no tengo la obligación de presentar esas declaraciones. Sin embargo, ya cuando, por ejemplo, ahorita que apenas está como queriendo reactivar la economía, pues lógicamente aquí ya te puedes reactivar como tal e iniciar tus operaciones nuevamente. ¿Por qué? Porque no es que una persona moral desaparezca la noche a la mañana. Tenemos que entrar a un proceso de quiebra, un proceso de liquidación y demás. A diferencia de como físicas, de esas que me suspendo actividades y ya no tengo nada que ver, ¿no? Lógicamente, primeramente debiendo haber cumplido con todas las obligaciones anteriores. Sí, que ahí es bien importante porque además para que vayas a este proceso de quiebra, pues también es que muchos de los empresarios principalmente, pues dices, no, me espero, y hemos tenido aquí historias pues de mucha lucha, ¿no? Así Sí. de me aguanto aunque no tenga y aunque me endeude, porque también tengo una empresa que tiene 25 años, Es correcto. ¿no? Y no me voy a declarar en quiebra porque yo espero que el próximo ya Ya venga sea mejore, mejor. es correcto. ¿no? Y ahí cómo lidiar con esta parte, porque como contador, pues también, pues ustedes son números, son más fríos, pero uno trae también toda su parte emocional y Sí. cómo solucionarlo para tus empleados, para hacer declaraciones y para que tu empresa pues siga ahí, por lo menos que no muera. Sí, es que aquí, por ejemplo, todo nuestro equipo de trabajo, la broma lo decimos, es que nosotros somos contadores, pero terminamos siendo psicólogos, ¿no? Primeramente el empresario pues nos expone pues el cómo se siente de, ¿sabes qué? Mi negocio está mal por lo tema de la pandemia, que si me endeudé y ahorita tengo que pagar todo, demás, ¿no? Entonces aquí nosotros todo el tema fiscal no es que lo hayamos dejado por un lado o en segundo término, sin embargo nos enfocamos en la parte financiera, que aquí es donde hacíamos recomendaciones como tal, previo análisis del cómo se encontraba pues el empresario en sí. Porque una cosa es el que ellos tengan los medios de financiamiento para poder solventar toda esta carga laboral, toda esta carga con proveedores, toda esta carga operativa, ¿no? Sin embargo, ellos muchas veces tienen el cómo, sin embargo no conocen el cómo utilizarlo. Tienen los medios ahí en frente a frente, sin embargo no saben el cómo aplicarlo. Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Sabes qué? Puedes vender este activo fijo que realmente no lo utilizas. Tienes este financiamiento con el banco, si lo administras de forma correcta y lo aplicas vía presupuesto a tal destino de tus gastos, así lo vas a conseguir, ¿no? Y les hicimos esas proyecciones. Esto te va a tardar, ¿qué te gusta? 2 años, terminas esa deuda y ahora sí que tu negocio sigue en marcha, ¿no? Pero aquí lo primero es mantener la calma, ¿sí? Mantener la calma porque uno, lo emocional, el estrés de la deuda, el estrés de la familia, el estrés de la salud, lógicamente la cabeza se vuelve una locura, ¿no? Entonces aquí lo primero como contador es, antes de entrar a lo fiscal financiero, mantén la calma, enfríate un poco y ya mira, aquí está la explicación y vamos a hacer esto, ¿no? Y hasta ahorita nos han dado muy buenos resultados. Que eso es importante, porque sí, cuando nos llega la crisis, esos momentos pues álgidos, pues te sientes como gallina descabezada, ¿no? Corriendo para todos lados y no vas a encontrar una solución. Justo para eso existen los profesionales de muchas índoles, en este caso pues tú como contador, el poder orientarnos, ¿no? El poder decir, a ver, inclusive no sé si es posible el que algunas personas morales hayan cambiado de giro, ¿no? Ujú. Porque así como no sé, El negocio ya no me va a dar. ajá, ya no me va a dar, pero me estoy dando cuenta que puedo hacer otra cosa. Es correcto. Eso también es posible. Sí, sí es posible. Solamente, si es como moral, tendrían que hacer una adecuación a su objeto social. Claro. Porque hay que recordar que en el inicio tu objeto social lo dejaste bien definido, que era lo que inicialmente tu idea de negocio es lo que ibas a hacer. Pues si tú dices, sabes que ya vi otro negocio que me va a dejar más, forzosamente tienes que hacer esa adecuación, ¿no? Así como modificas tu acta constitutiva incorporando este nuevo objeto, que es lo que vas a perseguir, también tienes que modificar en un momento dado tu actividad económica ante SAT.
Porque ahí recuerda que es muy importante. Régimen te detona una actividad económica, te detona un régimen y el régimen te detona las obligaciones fiscales que vas a tener. Excelente, pues sí, hay que saber de todo esto, ¿eh? Así es que, pues bueno, espero sus preguntas acá a través del WhatsApp 612-22-8-10-76. Y bueno, se está acabando el tiempo para las declaraciones para las personas morales. ¿Y qué cree? Así como las morales tienen obligaciones, las físicas también. Y ya viene este mes tan bonito. Ahorita vamos a hablar también de ese tema. Son las 10 de la mañana ya con 30 minutos. Vamos a una pausa y volvemos. Zona de confort. Regresamos. Haz de tu día algo radiante. Radiante FM. Radiante FM. Zona de confort. Continuamos. Ya estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 33 minutos y por acá nos llega una pregunta a través del WhatsApp y nos dicen pues que tiene como 3 años sin declarar.
pregúntale qué me recomienda o que si mejor corre. Así dice, sin nombres. Que se esconda, dile. Contador que me recomienda que se esconda. No, primeramente hay que revisar si no presentó declaraciones como persona física o como persona moral. Primeramente se tiene que revisar en sí si está obligado a presentar declaraciones o no, que ese es otro dato importante. Entonces, para poderle decir qué tiene que hacer, primero se revisa su situación fiscal. Igual puede consultar ahí una opinión de cumplimiento que le llaman, que ahí te aparecen las declaraciones que tienes pendientes de presentar. Entonces, con ese documento, que es el formato 32D, puede darse una idea de, bueno, si tengo pendientes o no tengo pendientes. Y a partir de ahí es donde empezamos. Y ahí en ese preciso momento ya le puedo recomendar, ¿sabes qué? Vamos viendo tu facturación de ingreso, cuánto generaste para ver si realmente vas a pagar o no. Y presentamos las declaraciones y no va a tener ningún problema, ¿no? Que fíjate, de repente nos pasa, y seguramente pues a las personas morales, pues como tienen otro tipo de obligación y pues tienen empleados muchas de las veces o gente que está con ellos, pues forzosamente están de la mano con un contador. Pero las personas físicas, que de eso hablaremos a profundidad en otro programa, pero sí me gustaría entrarle un poco, es que pues no tenemos un contador a la mano regularmente, ¿no? Uh-huh. Y nos da mucho miedo la declaración. O sea, todo eso vive en nuestra cabeza muchas de las veces porque escuchamos cosas así catastróficas, ¿no? De que terminó alguien en la cárcel, de que le quitaron todo su casa. Sí, entonces sí. Esas historias sí se nos quedan grabadas, pero tampoco nos metemos al chat porque qué miedo que me diga que le debo, ¿no? Y entonces, pues, si no lo veo, no pasa. No pasa. En el caso de las personas morales, pues no les queda mucho para dónde hacerse. Una vez ellos constituidos y todo eso que nos decía su proceso, pues ya, no tiene vuelta de hoja, tiene que hacer su declaración, sí o sí. Sí, es correcto. Y esto ahorita hablando nada más de la declaración anual, ¿no? Que es fecha límite, recordemos, 31 de marzo para su presentación. De igual manera hay que recordar que en el artículo 14 de la Ley de Renta nos establece la obligación de realizar pagos provisionales de manera mensual. Y aquí es donde surge la duda, oye, si tú me dices que mi obligación de contribuir es de manera anual, porque yo forzosamente de manera mensual tengo que estar pagando este impuesto. Entonces aquí es donde explicamos que de acuerdo a ley es una obligación realizar pagos provisionales. ¿Qué es un pago provisional? Es un abono a cuenta de lo que me llega a dar en el pago anual. Es decir, en la declaración anual hacemos un cálculo que es ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU paga en el ejercicio, menos pérdidas pendientes de amortizar. Nos da como tal un resultado fiscal. A este resultado fiscal aplicamos la tasa del 30% y el resultado que nos dé es el ISR determinado que estoy obligado a pagar. En este supuesto, ahí yo puedo disminuir como tal los pagos provisionales que realicé en el mes de enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Y el diferencial, en dado caso, si me da cargo aún, sería el que tengo que pagar. Sin embargo, si mis pagos provisionales fueron superiores a ese ISR que me dio a cargo, ese saldo o ese diferencial vendría siendo a favor. Que aquí ya puedo optar vía devolución o vía compensación como tal, ¿no? Que, pues bueno, te digo, nos metemos en tantos conceptos y en cosas que me parecen muy elaboradas, que ay, bendito sea que cada uno se dedique a lo suyo. Pero al final es que tenemos estas obligaciones desde la Constitución y yo escucho en las mañaneras, por ejemplo, que es como muy constante el hablar de los impuestos y el hablar de las retenciones y el hablar de nuestra obligación como ciudadanos, ¿no? Y sobre todo a los empresarios es como, este es su deber. Es correcto. Y sí es su deber. Pero y en sí no es de los empresarios, es de todos los mexicanos. Sí, decía, de los ciudadanos y creo que últimamente es como muy también poniendo el ojo sobre los empresarios. Sí, es que aquí entramos en el tema que te comentaba hace un momento. Al hablar de un empresario, pues todo en cierto momento nos dicen, oye, ¿cómo puedo hacer o qué estrategia me recomiendas para optimizar como tal el pago de impuestos? O sea, yo no quiero estar pagando de más, yo quiero pagar lo justo, lo que me corresponde. Entonces, bien sabemos que existe desconfianza del gobierno hacia nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque como buenos mexicanos buscamos cualquier salida para no pagar tanto, pues. Entonces aquí es ese énfasis que dices, que existen empresas fantasmas, empresas que no pagan impuestos, empresas que eluden como tal al fisco. Entonces todos esos regaños que son en la mañanera van encaminados a este tipo de contribuyentes. Y ahora sí que todos pagamos con la misma moneda, ¿no? Entonces aquí yo siempre les recomiendo no todos los casos son iguales.
Aquí es así como lo comentabas, oye, es que yo escuché que primero un amigo le quitaron su casa, su carro, le embargaron las cuentas bancarias, ¿sí explico? Entonces aquí le entra el temor a uno y SAT y todos, ay, qué miedo, ¿no? Si hasta a Julián le pasó. Exactamente, exactamente. Entonces aquí el tema es, primero no entrar en pánico y tener bien identificado, a ver, ¿cómo estoy fiscalmente? Que es la parte importante, que así como tú como asalariado, igual todos como prestadores de servicios y demás, tenemos que saber y estar al día, a ver, ¿cómo estoy cumpliendo como debe de ser? O realmente qué tantos pecados son los que traigo, y siempre se los reiteramos, mira, tienes estas obligaciones. Yo como contador, yo como tu amigo, te digo, ¿sabes qué? Si no cumples, mira, puede llegar a suceder esto. ¿Sabes qué? Te van a determinar un crédito, ahí sí vas a tener que pagar actualizaciones, multas, recargos, y de 100 pesos vas a terminar pagando 10,000. Entonces aquí es donde empieza la valoración. ¿Qué hago? Claro. Pues dímelo tú. A manera de broma decimos, oye, pues no se ocupa ser un especialista en lo fiscal para decirme, oye, ¿qué me conviene pagar? 100 pesos o 10,000. Pues tú dímelo, ¿no? Entonces aquí el tema es, uno, estar bien ubicado fiscalmente. O sea, ya independientemente si tienes un negocio o tú como nosotros como asalariados, como prestadores de servicio, tener bien identificado nuestras obligaciones y estar cumpliendo de forma correcta, ¿no? Y aquí como personas morales, la pregunta que también en los cursos que damos, que nos dicen, oye, ¿qué puedo hacer deducible? Hablando de, como te lo comentaba ahorita, una estructura de un cálculo de determinación de impuesto, ¿qué factores son los que intervienen? Hablando de ingresos, deducciones, ¿de qué me sirve una deducción? Y tú me decías ahorita, es que yo no facturo, malamente, porque en un momento dado, pues tú podrías hasta el momento solicitar un saldo a favor, por así decirlo. Entonces aquí el tema es, bueno, ¿qué puedo deducir? Y uno de estos están en el artículo 25 de renta, donde te dice todo lo que puedes deducir. En el 27 vienen los requisitos, es decir, esto es lo que puedes deducir, pero tienes que cumplir ciertos requisitos para que lo puedas deducir. Claro. Entonces aquí es donde, primero, es que sea estrictamente indispensable para la operación de tu negocio. Es decir, oye contador, soy un doctor, la pregunta es, ¿qué puedo hacer deducible? Yo le digo, yo no conozco tu operación, pero dime tú, ¿qué necesitas para poder prestar un servicio médico? Y hablamos de equipo, que si cama, que si esto, que todo eso lo puedes hacer deducible. Aquí al hablamos de estrictamente indispensable es, ¿sabes qué? Tienes tu ingreso, tienes tu deducción. Si yo quito esta deducción, ¿sigues generando este ingreso? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, significa que este gasto no era estrictamente indispensable. Sin embargo, si yo quito este gasto y disminuye tu ingreso, significa que sí era estrictamente indispensable, que sin este gasto no puedes generar como tal ese ingreso, vaya. Entonces es algo que se descuida como tal y es uno de los factores que impacta de manera negativa, por así decirlo, porque te incrementa la base sobre la cual tienes que pagar este impuesto sobre la renta, que es un punto muy importante que tienen que considerar los empresarios. Ahí es importantísimo, ¿no? El podernos asesorar y en el caso tanto, ya nos decías, empresarios, pero también las asociaciones civiles, todos los que se constituyan, al final es que tienen una forma base de cómo van a funcionar y a lo mejor por ahí se les está yendo, ¿no? La manera y a la hora de que hacemos nuestra declaración, porque además, yo no sé si en las morales exista lo mismo, pero hay una prehecha, ¿no? Que seguramente es como la más cara. ¿No? Es como, esto es lo máximo que usted puede pagar, ¿lo quiere pagar? No. Entonces, porque no sabemos, entonces a veces, no, pues con tal de que no me delata, dale, ¿no? Pago eso lo más caro, con tal de que no me vayan a poner intereses, no me vayan a perseguir, pago. Aquí el tema que hace un par de años, por ahí se corrió la noticia de que nosotros como contadores ya no íbamos a ser necesarios porque todo ya iba a ser electrónico, todo ya iba a estar precargado por todo el tema del CFDI, la nómina timbrada y demás, ¿no? Sin embargo, el dato curioso aquí es que si tú ingresas a tu plataforma de SAT a presentar tu declaración, tú puedes darle siguiente, enviar y se acabó. Sin embargo, dicen, oye, contador, no me han devuelto. Y aquí entramos al tema, no me han devuelto mi impuesto a favor. Ok, pues ¿cómo lo hiciste? Pues le piqué y enviar y asunto resuelto. Le digo, primero, como te lo comentaba hace un momento, ¿qué tienes que hacer? Nosotros hacemos un precálculo. Es decir, de acuerdo a tus ingresos, de acuerdo a tus deducciones, yo te hago una estimación, una proyección. Y esto aplica y es sumamente importante que como personas físicas y que como personas morales se realice este cálculo antes de presentar esa declaración. ¿Por qué? Lo comentaba en una charla antes de terminar el 2020, a mediados de diciembre,
Porque aquí ustedes como personas morales puede que en este mes de marzo les digan, ¿sabes qué? Tienes que pagar $500,000. Y aquí el tema es que el empresario no va a estar, en la mayoría de los casos, no tenemos ese hábito de ir un paso adelante, de contemplarlo financieramente. Entonces, siempre se lo digo a mis colegas, es decir, oye, ¿hiciste tu precierre? ¿Y para qué voy a hacer un precierre? Para que te des cuenta cuál va a ser el resultado y puedas estimar cuánto vas a terminar pagando en marzo. Entonces aquí es, no lo hice, y hacen el cálculo y bolas, 600,000, $500,000, $1,000,000. Entonces ahorita, en estos días, imagínate decirle, oye, empresario, tienes que pagar $500,000, a más tardar el 31, nos va a colgar. Entonces, en nuestro equipo de trabajo siempre es ir un paso adelante a la fiscalización, hacerte la proyección y decirte, mira, ahorita el resultado, y esto lo venimos haciendo desde octubre, ya que va a acabar, a ver, si hago el corte ahorita, como persona moral, vas a pagar tanto, este es tu resultado y tu impuesto sería este. Ok, noviembre, este es tu resultado, velo contemplando. Llega diciembre, velo contemplando. No tomes tanta champaña, mejor. Sí. Mira, ya ve pidiendo cerveza. Y es importante porque de ahí pueden decir el empresario, sabes que no voy a tener esa lana, no voy a tenerla. Entonces ahí viendo qué alternativas. Está bien, contador, mira, no tengo, como te lo comentábamos, oye, podemos solicitar un pago en parcialidades, puedes solicitar un financiamiento, enajenar algún activo fijo, dependiendo, ¿no? Buscar alternativas de solución ante esta situación. Claro. Entonces aquí es importante ir un paso adelante previniendo este pago de contribución, porque siempre dicen, es mucho, no tengo para pagar. A ver, pero ¿qué tal en diciembre? ¿Qué tal las vacaciones que tomaste? ¿Qué tal, si me explico? Entonces aquí es un dato que debemos tener en cuenta porque no es tan simple como dar siguiente. Por ejemplo, a diferencia de la persona moral, la física es más sencilla, por así decirlo, ¿no? Aparentemente. Sin embargo, como persona moral, tienen muchos cálculos en específico. Tan es así que ingresos, deducciones, sus requisitos, no deducibles. Vamos viendo un cálculo específico, medio utilidad, cuánta PTU tengo que distribuir, ¿no? Que a ver, es otro dato importante de este año, porque viene, ¿sabes qué? Presentar la declaración anual, utilidad, sí. ¿Tienes trabajadores? Sí, te corresponde PTU. ¿Cuánto tiempo tiene el patrón para pagar la PTU? Estamos hablando de 60 días posteriores como tal a la fecha que tienen la obligación de presentar su declaración anual. Ya se lo gastó en un helicóptero a lo mejor. Tenemos que hacer una pausa, Ya que va. Pero vamos a regresar platicando sobre este tema, el ISR para personas morales, y le recuerdo, se va a acabar marzo y viene en las personas físicas, o sea, nos toca a todos los demás. Así es que no es un tema para unos cuantos, y además con unas reformas que hubo hace unos años, de verdad que hay que estar enterados. Por eso vamos a volver a invitar a Ricardo para que nos hable sobre el cómo tenemos que estar dados de alta, si sabemos que estamos dados de alta y con qué actividad Y obligaciones, ¿no? Sí, yo estaba como tiendita, no sé por qué, pero pues así me dieron de alta. Y soy Uber, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, usted ya sabe, está al corriente con el SAT. Pues bueno, vamos a seguir hablando de este tema, son las 10 de la mañana ya con 47 minutos. Regresamos aquí a Zona de Confort. Zona de confort. Regresamos. Sí, es correcto. Ahora eres radiante.
Zona de confort. Continuamos. Y ya son las 10 de la mañana con 51 minutos. Estamos de regreso en este jueves. Ay, cómo me gustan los jueves, porque además les hago la invitación a que sintonicen el 91.1 de su FM en punto de las 6 de la tarde para estar con nosotros en Explayarte, que tenemos música, cine, invitaciones culturales, recomendaciones, de todo tenemos ahí. Y por supuesto la historia de mi estimado amigo Gamaliel Vallenburgo, para que usted se vaya con mucho miedo luego ahí con los Reyes de las Olas a ser ultraviolentos. Así es que toda la programación buenísima de todos los días aquí Radiante, pero los jueves específicamente a mí me encantan, porque además ya así como que se acerca el fin de semana, ¿no? Estamos como más relajados. Y lo que sí a veces no nos deja relajarnos es el contador Ricardo García, ¿no? ¿No es cierto? Él nos ayuda a relajarnos porque pues nos haces ver todo el panorama sobre nuestras obligaciones, pero también sobre nuestros derechos como contribuyentes, porque al final es que esto es un poco eso, ¿no? Si yo quiero tener una empresa, si estoy asociado, al final es que también pues busco tener muchas veces algún bien lucrativo o tener una asociación que ayude, y eso pues me da ciertos privilegios, pero también tengo muchas obligaciones. Y en el caso del ISR, pues ahí está presente. Sí, de hecho aquí el tema, sí, en toda esta charla, lo principal es el impuesto sobre la renta, ¿no? Sin embargo, como te lo comentaba, ahorita antes de presentar, o más bien al presentar esta declaración, más allá de determinar el impuesto sobre la renta, se tienen que informar otros conceptos, que hablamos de un coeficiente de utilidad, que hablamos de la PTU que se va a distribuir, una CUCA, que es la cuenta única de capital de aportación. Estamos hablando de una UFIN y de una CUFIN como tal. Es la cuenta única de utilidad fiscal. Entonces aquí el tema es que cada uno de estos conceptos tiene una repercusión o un porqué, ¿no? Entonces por eso te comentaba ahorita y que iba para allá el comentario de decir, ¿sabes qué? Dan siguiente, pero antes de dar siguiente o de determinar una cifra, se tiene que hacer un cálculo en específico. Y créeme que cada uno de estos conceptos es muy importante, que hay muchos colegas aún que dicen, oye, pues al final del día lo manejamos en contabilidad en una cuenta de orden o realmente no tiene relevancia. Sin embargo, como tú dices, yo como socio de una persona moral, si me dedico al lucro o persigo el lucro, yo quiero tener un ingreso, generar un ingreso a través de esta empresa, ¿no? Entonces aquí hablamos que esa utilidad que yo voy a recibir, el término correcto es un dividendo. Ese dividendo que yo voy a recibir de esa persona moral en la cual soy socio tiene un costo. Hablando de un 30% de ISR, que es el que absorbe la persona moral, y aparte en su momento o en un caso dado una retención del 10% adicional a mí como física. Y que este ingreso, este dividendo, yo como física en mi anual que vamos a presentar en abril, tengo que acumularlo a mis demás ingresos, ¿no? Entonces, por eso te digo, en términos de personas morales parece muy simple, sin embargo tiene cálculos que tienen muchos puntos finos a cuidar. Entonces aquí es donde hacemos esa recomendación, ¿no? Más allá de una preocupación es el cuánto voy a pagar y verificar y corroborar con su contador que las cifras que te comento estén determinadas y calculadas de forma correcta, ¿no? ¿Esto para qué? Para que no tengan ningún problema fiscal y en un futuro. Porque, por ejemplo, si este tema de CUCA y CUFIN, en un momento quiero enajenar acciones de las que me corresponden a mí en mi persona moral, o de igual manera yo quiero recibir un dividendo, el tener una cuenta de CUFIN tiene ahora sí que ciertos beneficios, puesto que si mi dividendo proviene de esta cuenta, pues no voy a pagar ese impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, y así nos podemos ir con un sinfín de detalles, pero aquí lo importante es que tengan la certeza de que esas cifras son calculadas de forma correcta, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan presentar de forma correcta y en tiempo esta obligación a más tardar el 31 de marzo. Sí, es que al final como cuando nos aventamos a este asunto, ¿no? De constituirnos como una sociedad, como una empresa, que es como que lo que más pensamos, tenemos que tener ahí cerquita al abogado, al contador, ¿sabes? Un montón de gente que tiene que estar eso, viendo finamente cada uno de los detalles, porque
pues ahora sí que te decía, cada quien hace lo que le corresponde, y si yo soy el creativo, pues dedícate a la creatividad. Sí. Y hay que dejar muchas veces los números para el especialista y acercarnos con el que nos dé esa confianza y con el que nos saque también de ese apuro, no para no pagar, sino para hacerlo de una forma correcta. Mira, tengo por aquí unos mensajitos. Me dice, pues me preguntaban, ¿no? Si invierto en CETES de gobierno, ¿necesito pagar impuestos? Ahí te hablaba del término de interés. Si estás generando una ganancia derivada de este tema, tendrías que ver el caso en específico como persona física para ver esa ganancia que estás generando, si es considerado como interés, y ahí sí tendrías la obligación de pagar como tal, ¿no? Pero tendríamos que revisar a detalle el caso en específico. Ok, perfecto. También nos mandan por acá otro mensajito. Dice, saludos, Marta y su invitado. El tema más triste de este México tan corrupto, el SAT. ISR desde ahí está mal. Pagamos impuestos por trabajar y es bastante. Nos descuentan en el trabajo y tenemos que pagar de nuestro trabajo particular. Nos exprimen. Pero pues el gobierno de algún lado debe agarrar para robar millones. Ay, esta opinión viene del público, ¿eh? No lo digo yo. Dice, qué oso la negatividad aparente, pero el positivismo tóxico está a la orden del día. No, y es que de verdad que sí nos cuestionamos muchísimo, Ricardo. Sí, sí, sí. Y lo hablábamos en el corte, que si nosotros viéramos nuestras calles súper lindas, que duraran, ¿no? Ponen alumbrado que, no sé, costó millones y millones, y a la semana siguiente, ¡pum!, ya se fundió. Dices, oh, eso también me costó a mí. Sí. Y eso es lo que de repente sí nos da coraje a la hora Y de llamamos pagar. para que lo pongan, porque no. si está oscuro puede que me roben, me quiebren el vidrio Sí, del el policía carro. no trae Es correcto. nada, ¿no? Sí, aquí hablaba de un tema importante, ¿no? Muchos hemos tenido ese dato de que muchos quieren transmitir una vibra positiva de que todo va a estar bien. Sin embargo, aquí, al menos nosotros en nuestra oficina, somos muy crudos en ese sentido. A ver, la realidad de las cosas, estimado cliente, estás parado en este lugar. Y en este No lugar, corresponde. las alternativas de solución que tienes es A, B, C y D. Y estamos hablando dentro del margen, de lo que permite la ley, ¿no? Y en cada opción, este es el costo. Tú dices qué es lo que quieres hacer. Aquí nosotros no es de, no pasa nada, no, claro que sucede. Y es lo que digo, el tema contable, fiscal, financiero, laboral, seguridad social, son temas que se tienen que tomar ahora sí que con seriedad, porque Claro. tiene un impacto realmente muy fuerte. Y muchas veces no dimensionamos esa magnitud, ¿no? de este resultado que puede tener en un momento dado cualquiera de estos temas. Entonces aquí en este tema, más allá del cumplir con la obligación, viene, yo lo llamo algo de forma, porque te digo, desde diciembre ya pudimos haber determinado nuestro resultado y ya debimos haber hecho nuestro ahorrito para pagar en dado caso ese impuesto, ¿no? Sin embargo, ahorita es, bueno, ya sé, pero en los cursos decimos, oye, que puedo ser deducible. A ver, estamos hablando de un resultado de un ejercicio 2020 que ya pasó. El resultado comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Yo las recomendaciones que te puedo hacer de requisitos, ¿qué puedo decir? Para el Mijo, otro. esto ya lo debiste haber hecho mes a mes, ¿sí? Entonces aquí es, ¿cuál es mi recomendación? De acuerdo a tu situación, eso es lo que tienes que pagar, pero a ver, ¿qué errores cometiste? Y esto es lo que puedes hacer en este 2021 para que no te suceda lo mismo al presentar la próxima declaración, ¿no? Perfecto, pues te vamos a tener pronto por acá de nuevo, Ricardo, te agradezco muchísimo y bueno, es obligatorio hacer estas declaraciones tanto para las personas morales como para las personas físicas y ya todo lo otro que hablaban de la corrupción y demás, nos toca exigírselo a nuestros gobiernos. Es correcto. Que eso se modifique, que realmente veamos nuestro ISR ahí presente. Muchas gracias y te vemos prontito. Es correcto. Muchas gracias, Marta. Hasta luego. Y bueno, ustedes se quedan con Paco Díaz, que viene bien y de buenas, con muy buena música. A las 6 de la tarde les veo nuevamente para estar explayándonos. Mi nombre es Marta Sabín. Que tengan un excelente jueves. Bye, bye. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para descubrir cómo salir de tu zona de confort. Te esperamos. XHPLPZ, Radiante.